se disgrega o se separa como oxígeno e hidrógeno. Ya está. Eh, pero en el caso del catabolismo, ¿no? Covalente, entonces ahí se disgrega como hidroxilo e hidrogenión, o sea, como OH y H. Solamente son esas dos formas. Y eso depende de la reacción. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se forma en nuestro organismo, tanto en los neumocitos como en otros organismos, como en los enterocitos, en las células renales, en fin, hay muchas células que forman el bicarbonato, ¿no? Entonces, pero primero, a partir de CO2 y agua, ¿no? El agua se cataboliza, entonces va a formar ácido carbónico, se va a unir y de ahí se separa un hidrógeno libre y queda como bicarbonato. ¿Qué hizo ahí? Se unió. Primero, como son compuestos inorgánicos, entonces primero se tienen que ionizar para poder, ¿no? Enlazarse. Entonces un enlace iónico ahí, separación iónica. Y forma el bicarbonato ya luego. Entonces solamente es un ejemplo. En otro caso, en el caso de, por ejemplo, la hidrólisis de los péptidos, ¿no? De los aminoácidos, para dejar libres los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los péptidos, o en el caso de la lipólisis, también, ¿no? Donde el agua interviene ahí, y ahí se disgrega covalentemente. Se va para el lado de, por ejemplo, en el caso de los péptidos, se va para el lado del COO, se va un H y completa el COOH. Para el lado, para el extremo carboxilo, ¿sí? El extremo de carbono del aminoácido, se va solamente el H. Y para el amino se va el OH, ¿no? O perdón, al revés, ¿no? El H se va. Y el COOH para el carbono. Entonces, el carbono gana el OH y el nitrógeno del otro gana el H, hidrógeno. Entonces ahí se rompe y se inserta prácticamente la molécula, mitad para un lado, un OH para un lado y un H para el otro lado. Entonces se llama hidrólisis y está en todos los procesos de metabolismo por hidrólisis, ruptura por hidrólisis. Entonces la hidrólisis es la ruptura en realidad, ¿no? Y así también sucede cuando los triglicéridos se liberan ¿no? Cuando dicen libera un ácido graso, ya no queda como triglicérido, queda como diglicérido. ¿Qué pasó ahí? Pues se insertó, ¿no? El OH al, al ácido graso y el H al, al carbono, ¿no? Del glicerol. Entonces, así hay varios procesos en moléculas, ¿no? Orgánicas. Muy bien, entonces solamente para recordarles eso. Entonces acá, ¿qué nos vamos a abocar? Si es tan sencillo, ya lo dijimos todo, ¿no? Sería poner ejemplos de qué reacciones, ya le estoy poniendo algo de ejemplos también. Acá lo que vamos como le dije justo al comienzo, vamos a ver la importancia que tiene dentro de las reacciones para mantener el equilibrio hidrostático y la presión hidrostática, la presión osmótica, en fin, está interviniendo en muchas de ellas. Juega un rol importante en el equilibrio bioquímico. Entonces, en ese aspecto vamos a dirigirnos ahí. Ahí, en ese estudio, el estudio del agua va a estar precisamente dirigido entonces,
o el análisis hacia la importancia que tiene dentro de los procesos bioquímicos. Muy bien. Bueno, entonces ya saben ustedes más o menos cómo es la molécula de agua y todo, ¿no? O sea, donde hay un ángulo de 107 grados entre el oxígeno y entre hidrógeno e hidrógeno, ¿no? Bueno, ya eso es química pura, ¿no? Ya son generalidades que como compuesto químico creo que se ha estudiado. Bien, pero lo que sí podremos decir que el agua es en general nuestro solvente natural, es nuestro solvente natural. Entonces estos días también vamos a ir hablando, esta semana, y recordando algunos términos de química, ¿no? ¿Qué es soluto? ¿Qué es solvente? ¿Qué se llama electrolitos? ¿Sí? Y vamos a ir hablando precisamente de ellos. Mañana vamos a hablar mucho, un poco más, precisamente sobre electrolitos. Entonces, les recomiendo que vayan leyendo todo lo que son electrolitos, ¿sí? Electrolitos. Bueno, entonces nuestra agua es el solvente natural, porque nosotros la mayoría somos agua, entonces somos en realidad compuestos químicos disueltos en agua, porque la mayoría es agua, entonces es el solvente, es nuestro solvente natural, en donde están las diferentes sustancias. Y es necesario que haya en gran cantidad para que, bueno, se puedan encontrar, se puedan transportar, en fin, las sustancias de diferentes moléculas y iones. Eh, claro, muy aparte de eso, las estructuras rígidas que pueden haber, o semirrígidas, como las membranas celulares, en fin, ya es otra cosa, ¿no? Que no tienen componentes de agua ahí. Pero sí está inmerso el agua ahí, ¿no? En los lípidos. Por eso dicen en los lípidos está inmerso el agua, ¿no? Bueno, y aproximadamente está entre el 70-75% del peso corporal, en promedio, en condiciones normales. Muy bien, nosotros podemos perder agua, vamos hablando un poquito de la importancia general, ¿no? Nosotros podemos de ese entre 70 y 75%, eso por decir, le decía, en condiciones normales, ¿no? Óptimas. Bueno, pero podemos perder ya sea por deshidratación. Y la deshidratación puede darse por algunos fenómenos como el vómito o cuadros diarreicos o quemaduras. Quemaduras hay una deshidratación también grande, ¿no? Bueno, y acá, hablando de eso, también a través de la orina, ¿no? Por ejemplo, en personas diabéticas, pues hay poliuria, ¿no? Es uno de los tantos criterios que se manejan, ¿no? Entonces, la poliuria. Entonces, como hay poliuria, cada momento está, ¿no? Orinando y perdiendo, está deshidratándose, ¿no? En gran cantidad. Muy bien. Como el agua es un soluto o un solvente natural, entonces todo lo que está dentro, ¿no? Son solutos. Pero los solutos pueden ser partículas muy grandes como las proteínas o, o también los lípidos como el colesterol, pero ya asociado en partículas grandes,
o pueden ser los triglicéridos, en fin, o también mucho más grande como el glucógeno, ¿no? Que ya es una molécula muy grande, ¿no? Todos ellos están inmersos, ¿no?, dentro de la estructura y dentro de toda la masa de agua que nosotros constituimos, ¿sí? Y que hay barreras, precisamente eso, para que no salga el agua, ¿no?, que tenemos y que siga como solvente. Sin embargo, los solventes más pequeños dan el equilibrio del agua, de ganancia o pérdida de agua. ¿Por qué? Porque los solventes más pequeños son los iones. Los iones. Y los iones, el 99% de los iones que tenemos, pues casi todos, son de naturaleza inorgánica. Inorgánica. Estos iones, ¿no?, llamados electrolitos, son los que dan el equilibrio para que tengamos cierta cantidad de agua en un compartimiento de nuestro cuerpo, determinado en nuestro cuerpo, ya sea dentro de la célula o fuera de la célula, ¿sí? Nos dan el equilibrio hídrico, el equilibrio hídrico. Entonces, y electrolítico también, ¿no? Entonces, para este equilibrio hídrico, para que estos que nos dan estos electrolitos, ¿no?, eh, o, o iones, ¿no? Tienen que estar estos iones en cierta cantidad en un extremo y otro de los compartimientos o de las membranas, en todo caso, de las diferentes membranas. Porque a veces hay compartimientos que tienen membranas, ¿no? Ustedes por histología han estudiado ya qué es una membrana, ¿no? ¿A qué se refiere una membrana? ¿No? La membrana pleural, bueno, la membrana cardíaca, en fin. Bueno, hay diferentes tipos de membranas, ¿no?, que nos van a determinar que haya dentro y fuera una cierta cantidad de electrolitos, pero sobre todo de agua. Esa cantidad y tipo de electrolitos nos va a dar la cantidad de agua. Y todo tiene que estar en cantidades adecuadas para tener el equilibrio hídrico que les digo, ¿no? Que no se pierda ni se gane mucha agua. ¿De quién depende ese equilibrio hídrico? De los electrolitos. En su mayoría, lógicamente, porque hay por ahí algunas moléculas también, como algunos, por ejemplo, proteínas, ¿no? O perdón, aminoácidos. Algunos aminoácidos saben que son iónicos, ¿no? Y tienen carga iónica. Bien, entonces acá se habla de, a respecto a las cantidades, se habla de equivalentes, ¿no? Pero como son tan pequeños, en tan pequeñas cantidades, cada vez que se refiere a miliequivalentes. Entonces tenemos que definir qué será un equivalente, cuál es la definición de equivalente. Pues esto básicamente es la combinación, ¿no?, de una determinada sustancia, ¿no?, eh, en la que se encuentra, ¿no?, respecto a una unidad de referencia, ¿no? Entonces esa es la cantidad que hay de un ion respecto a algo, ¿no? Siempre se le compara. Equivalente, pues se llama equivalente a qué, ¿no? Respecto a algo siempre, ¿no? Entonces, como dijera, bueno, este es equivalente a tal molécula, ¿no?, en cantidad. Bueno, esta cantidad equivale a esta cantidad, en cantidad, ¿no? Entonces siempre se toma una unidad de referencia, ¿no? Entonces, el equivalente
¿a qué se refiere dándole una definición ya? El equivalente vendría a ser el peso molecular de un ion, ¿no? Que se divide por su electrovalencia. Electrovalencia. Entonces, ¿cuál es su electrovalencia? Pues la valencia, nada más que le decimos, ¿no? Ya saben que es electrovalencia en realidad, pero todo el mundo le dice su valencia. ¿Cuánto? Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno su valencia es -2, ¿no? Pero acá no se toma ni más ni menos, simplemente el número nada más. Del sodio, ¿cuál es su valencia? +1. Entonces ya saben todo. Pero algunos tienen más valencias, ¿no? Dependiendo cómo está en la reacción, ¿no? Cómo está ionizado, tiene una cierta valencia, ¿no? Entonces el equivalente, por ejemplo, de los iones de sodio, que es 1, ¿no? Hidrógeno, que es 1, cloro -1, su equivalencia, ¿no? El equivalente, esto es 1, nada más, ¿no? Expresado en gramos. En cambio, el equivalente por ejemplo, el amonio, ¿no? Que es esto, la suma ya de los pesos atómicos. Entonces es el peso molecular, le decía, ¿no? De los iones. Entonces el amonio ya es, miren, el peso molecular tendría que ser el peso molecular del nitrógeno, de un nitrógeno más el peso molecular de 4 hidrógenos. La suma de ellos, ¿no? Entre uno, porque vendría a ser igual, ¿no? También al mismo peso molecular. Pero ya es la suma, es un ion, ¿no? ¿Sí? El bicarbonato también sería el peso de un hidrógeno, de un carbono y de 3 oxígenos. Entre uno, ¿no? Porque es bicarbonato, tiene -1. Entonces, así, miren, ¿se dan cuenta? Entonces, todo eso de acá es. Cuando tiene valencia +2, entre 2, ¿no? Cuando tiene valencia +3, +3, entre 3. ¿No? Cuando tiene valencia 4, entre 4, ¿no? El peso molecular, ya sea un solo átomo o la suma de átomos, depende del ion que se trate. Esos se llaman equivalentes, ¿no? Entonces, estos son los equivalentes. Entonces, ¿qué será un equivalente? Es el peso molecular del ion, si es un solo átomo el ion, o si es un conjunto de átomos el ion, pero de ese ion, el peso molecular entre su electrovalencia. Entonces, respecto en este caso, estamos viendo de su electrovalencia. Muy bien. Entonces le decía que eso me va a dar una cierta, un cierto equilibrio en donde el agua va a estar entre un lado y otro de las membranas, de las diferentes membranas, ¿no? También en equilibrio. La cantidad de agua que puede estar dentro o fuera, ¿no? Va a hacer que ejerza una cierta presión. ¿Sí? Entonces, el agua que está, por ejemplo, fuera, va a ejercer una presión sobre la membrana, desde afuera hacia adentro, y de adentro también una cierta presión, de dentro hacia afuera, la presión, ¿no? Sobre las membranas. Bueno, y hay diferentes tipos de presiones que se dan. Eh, pero existe una presión que se llama la presión osmótica. La presión osmótica lo da ya no solamente el agua, o está supeditado ¿a qué? Está supeditado a la cantidad
y sobre todo al tipo de solutos, cantidad y tipo de solutos. ¿A qué se refiere solutos? Exactamente a los iones, a los compuestos iónicos, que le dan el equilibrio hídrico. No se olviden siempre, los iones son los que le dan el equilibrio hídrico. Y a veces me puedo referir a los iones como iones, a veces como solutos y a veces como electrolitos, cuando son, ¿no?, átomos ionizados inorgánicos. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere la presión osmótica? La presión osmótica es aquella presión que ejerce según su cantidad y tipo de iones. Y cada membrana, cada célula tiene una cierta presión osmótica. Esa presión osmótica se puede dar, ¿no? La presión osmótica se puede dar según la cantidad que haya. Miren en la gráfica ahí, ¿qué está representando? ¿No? ¿Qué está representando? Que acá eh, la presión osmótica es la misma. ¿Por qué es la misma la presión osmótica? Porque el equilibrio entre iones, ¿no?, o la cantidad y tipo de iones que hay dentro y fuera de la membrana son diferentes, pero que no alteran ni rompen la membrana, no ejercen presión ni de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera sobre la membrana, ¿no? De forma tal de que uno es mayor que el otro, no, están en equilibrio las presiones ahí. Entonces dentro tiene cierta cantidad de agua, por ejemplo el de la izquierda, ¿ven? El líquido que está dentro, representado con color rojo, ¿no?, está a un cierto nivel. Sin embargo, está en equilibrio. Está en equilibrio. Entonces, su presión osmótica, para que se mantenga en equilibrio la membrana y que lo de adentro no esté ejerciendo mucha fuerza hacia afuera, sino estuviera sobresalido, como si fuera, ¿no?, un abultamiento hacia afuera, o de afuera hacia adentro estuviera como que ejerciendo mucha presión y estuviera hundiendo la membrana. No, está en equilibrio ahí. Muy bien, pero le cambias los tipos de solutos, ¿sí? Entonces esos tipos de solutos dicen, para que se mantenga ese de ahí, esa presión, igual la membrana en equilibrio, acá tiene que ganar más agua. Entonces gana más agua y se eleva, miren, ¿no? Está más adentro el agua. Entonces la presión acá, ¿no?, la presión que ejerce respecto a la presión de afuera está en equilibrio. ¿Por qué? ¿No? El equilibrio de presiones es igual, por eso es que están en equilibrio, ¿no?, las presiones osmóticas de adentro y de afuera. Aún teniendo, ¿a qué se debe? Al tipo de solutos y a la cantidad de solutos. Al tipo y cantidad, ¿no? Solamente de solutos. Entonces, ese sistema, este de acá, es muy, muy conocido para que con eso se dieron cuenta que no todas nuestras células en su entorno exterior, en su matriz extracelular e intracelular, tienen la misma cantidad y el mismo tipo de solutos. La misma cantidad no tienen, especialmente en cantidad. Entonces tiene que muchas células están mucho más deshidratadas y otras están mucho más hidratadas. Y así es como funcionan bien, ¿no? Así es como deben funcionar, ¿no? Entonces, eso es
la presión osmótica, ¿no? La presión osmótica, entonces, es la presión que ejerce un sistema osmótico donde la membrana separada, ¿no? Que separa tanto dentro como fuera, ¿no? Va a estar en equilibrio, ¿no? Entonces, las presiones osmóticas van a ser iguales, ¿no? ¿Cuáles son los valores de presiones osmóticas en los líquidos biológicos? Por eso les decía, ¿no? Dentro y fuera, los diferentes líquidos biológicos, que ese va a ser el tema de exposición, ¿no? Del seminario que van a tener ustedes, y que de paso ya anoche lo coloqué en el Blackboard, ¿ya? Los temas y asignación a cada grupo, qué tipo de líquido biológico le toca, ¿ya? Entonces revisen ahí el Blackboard y ahí están los temas, ¿ya? Bueno, las presiones osmóticas en los líquidos biológicos es diferente. Por ejemplo, la presión en el globo ocular, ¿no? En- es diferente, ¿no? Eh, que la presión que está en el líquido sinovial, ¿no? Son diferentes presiones y deben tener una presión determinada. ¿Y quién determina esa presión? ¿Quién determina esa presión osmótica, ese sistema, ¿no? De presión, ¿no? Pues específicamente la cantidad, pero quien ejerce realmente la presión es la cantidad de agua. Y la cantidad de agua que ejerce cierta presión es la presión hidrostática, por lo tanto, ¿no? Entonces, solamente le cambio, ¿no? Los electrolitos, le resto o le sumo más y ya va a variar la presión hidrostática. Quien realmente ejerce la presión y la fuerza es la cantidad de agua, ¿no? Entonces, pero la presión osmótica se refiere al flujo, al sistema en sí, todo, ¿no? Como hemos visto. Muy bien. Entonces, miren, eh, siempre hay dentro y fuera, siempre van a ser diferentes, no va a ser iguales en nuestras membranas, en todos lados. Siempre va a haber cantidades y tipos diferentes fuera y dentro de las células. Y así es como están en equilibrio, ¿ya? Entonces hay diferentes concentraciones de solutos que separan, ¿no? Separados por la membrana. Y acá hay otros que también lo han visto, vamos recordando nada más, que han visto ya también en química, ¿no? Que es, por ejemplo, un osmol, que es un mol. Un mol en realidad es, partiendo primero de un mol. Un mol vendría a ser una cierta cantidad de moléculas que están dentro o disueltas como solutos dentro de un solvente, ¿no? ¿Y qué hablamos entonces si es un solvente? Si vemos que el solvente en nuestro organismo, yéndolo a eso a nuestro organismo ya, vemos que esto, entonces sería un mol de partículas o de solutos, ¿no? Eh, que van a contribuir a la presión osmótica. Entonces un osmol viene de osmótico ya, ¿no? Entonces es un mol, pero dentro del sistema osmótico. ¿Y qué es un mol? Un mol es una cierta cantidad de partículas. Entonces, un osmol en realidad va a ser la unidad que es un mol de partículas que contribuyen a la presión osmótica. ¿Sí? Y ustedes ya me imagino que saben cuál es el concepto de mol, ¿no? Química, es elemental y básico de química. Está en el coquito de química. Bueno, la presión osmótica depende de cada partícula, ya lo dijimos, y no de su carga o tamaño. Entonces,
la cantidad de soluto, le decía, y el tipo. Esto corrobora eso. Cantidad de tipo. Por eso depende de cada partícula. No de su carga o de su tamaño, sino cantidad y tipo. Cantidad y tipo. No se olviden. Las presiones osmóticas del plasma sanguíneo, las secreciones digestivas también como el ácido clorhídrico, la mucosa, ¿no? Del intestinal, donde se da toda la digestión, en fin, ¿no? Hay muchos eh, líquidos, ¿no? Que lo vamos a ver, líquidos biológicos, ¿no? Que vamos a ver. Entonces así también hay otros como jugo pancreático, bilis, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, todo eso lo vamos a ver, ¿no? Son muy parecidos, prácticamente casi idénticos, ¿no? Pero hablando del líquido en sí, ¿no? Perdón, de las presiones osmóticas, ¿no? Sus presiones son casi iguales. Entonces, acá ya dan un dato que su equivalente es de 0,3 molal, ¿no? Su equivalente. Entonces, ¿a qué se refiere finalmente con equivalentes y mil equivalentes? Que son las unidades. Se habla de cantidades, les decía, ¿no? Eh, Ustedes saben que las membranas celulares no son permeables a todo, ¿no? A todos los compuestos. Para eso hay transportadores, hay formas como se transportan y no dejan pasar, ¿no? Las sustancias. Por eso se llama semipermeable, ¿no? También, y no depende del tamaño, sino depende de si tiene o no tiene los transportadores o si permite el paso o no. Por más pequeñito que sea un ion, por ejemplo, de potasio, no va a pasar si es que no hay un canal de potasio. Y además de que tiene que estar abierto, estimulado para que se aperture, ¿no? Igual un canal de calcio, ¿no? Si no hay una apertura del calcio, nunca va a pasar el calcio, ¿no? Y también por más que esté el canal de calcio ahí, tiene que ser activado para que pueda pasar. Por todo ello se dice que las membranas celulares son semipermeables, ¿no? Entonces, permeables para algunos e impermeables para otros, ¿no? Sin embargo, son permeables al agua. Son permeables al agua. Las membranas celulares siempre lo hacen, no a través de la capa de fosfolípidos. ¿Por qué? Porque saben que son hidrofóbicos, ¿no? Tiene una polaridad hidrofóbica también, ¿no? Un lado polar y un lado no polar, si bien es cierto, pero el lado hidrofóbico no va a permitir, ¿no? De los fosfolípidos que pase el agua. Por lo tanto, hay en todas las células, hay unos transportadores de agua que se llaman acuaporinas, ¿no? Y dejan pasar el agua. Muy bien, en algunos casos, como en ciertas situaciones clínicas, pues el agua pasa por endocitosis o por pinocitosis en todo caso, ¿no? Por pinocitosis, que es un tipo de endocitosis, ¿no? Eso da, por ejemplo, en casos de deshidratación extrema o deshidratación, ¿no? Aguda, ¿no? También puede ser, ¿no? Por ejemplo, estuvieron haciendo ejercicio todo el día, no tomaron agua, ¿no? Hicieron una actividad tremenda, ¿no? Estuvieron expuestos al sol bastante tiempo, no tomaron varias horas, no tomaron agua, se sienten con una sed tremenda, deshidratados, toman agua, en ese caso lo asimilan a nivel intestinal, no solamente por las acuaporinas, sino también por pinocitosis, como que le engloba, ¿no? Grandes moléculas de agua, porque hay una cierta deshidratación, ¿no?
Muy bien. Bueno, cuando las presiones osmóticas es igual, acá ya viene lo otro, ¿no? Saben que la presión osmótica lo da el sistema, el conjunto, no solamente el agua. El agua se llamaría solamente presión hidrostática, es la que ejerce en sí, ¿no? La fuerza. Pero la presión osmótica está dada, ¿no? Por la concentración de electrolitos, ¿no? De diferente tipo y de cierta cantidad. Entonces, de acuerdo a eso, tanto dentro como fuera, a pesar de que hay diferentes cantidades y diferentes tipos, ¿no?, de electrolitos, está en equilibrio la presión osmótica interna, ¿no? Eh, es igual a la presión osmótica o está en equilibrio con la presión externa. De tal manera que el agua depende, el paso de agua depende de esta presión osmótica, ¿no?, que ejercen estos electrolitos o que lo dan estos electrolitos. Depende de ellos para que pase de un lado al otro el agua. El agua no pasa por sí sola. Ese es otro punto a considerar. El agua pasa únicamente cuando hay un cierto desequilibrio, ¿no?, en cuanto a su presión osmótica, tanto dentro como fuera. ¿Eso qué significa? Cuando hay un desequilibrio de la cantidad y tipo de electrolitos dentro y fuera de la célula. Entonces ahí se habla ya de un equilibrio, ¿no? Eh, entonces cuando se están ahí las soluciones de ambos lados, cuando están en equilibrio, se dice que son isotónicas, o sea, hay un cierto equilibrio, ¿sí? Entonces la solución es isotónica, la que está fuera respecto a adentro. Si la solución tiene mayor concentración, ¿no?, de un lado que el otro, ¿no?, respecto a eso será hipertónica. Y cuando tiene menor concentración de electrolitos, que normalmente da el equilibrio, ¿no?, de las presiones osmóticas, pues si baja esa cantidad, ¿no?, electrolitos, ¿no?, por ejemplo, fuera, entonces se dirá que es hipotónico, ¿no?, respecto al otro lado. Entonces acá las cantidades para que se produzca ese desequilibrio eh, son miliequivalentes. O sea, imagínense, son muy, muy pequeñitas las cantidades. Entonces, así es como pasa, dice, debe pasar agua para un lado y otro, entonces pierde un poquitito, unos cuantos mil equivalentes, entonces pasa el agua, ¿no? Pasa el agua, ya sea hacia adentro, o si no, cuando quiere que salga el agua, pues hacia afuera, ¿no? Tiene que perder una cierta cantidad en mil equivalentes. Pero cuando ya eso es demasiado grande, entonces hay una pérdida grande también de agua. Entonces el transporte de agua a través de las acuaporinas de un lado a otro de las membranas se da únicamente cuando hay un desbalance en las presiones osmóticas, que significa que hay un desequilibrio, ¿no?, o una pérdida o ganancia de electrolitos en alguno de los lados. Eso lo vamos a ver y analizar en la práctica también, ¿no? Bueno, entonces así están dentro de nuestro organismo el agua y los electrolitos en general. Es en paralelo, ¿no? Porque no puede hablarse de agua sola, porque el agua está dependiente 100%, su funcionalidad, hablando de funcionalidad, son dependientes de los electrolitos
y sobre todo de algunas reacciones químicas que les dije al comienzo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hidrólisis, ¿no? En donde interviene. Bien, y como nosotros somos una masa de agua, entonces tenemos quizás hasta más de 70% de agua, eh, pues vamos a estar así, no en todos los tejidos, ¿no? En general, pero en todos los tejidos no existe esa misma proporción. En algunos tendrán más y en otros tendrán menos. Por ejemplo, en el tejido sanguíneo, ¿no? Ahí pues hay muchísima más agua, lógicamente, ¿no? O en el tejido epitelial, pues hay muchísimo menos agua, ¿no? Que 70%. Pero en general se habla, ¿no? El promedio, ¿no? Que tenemos en nuestro cuerpo 70% de agua, que varía en los diferentes tejidos. ¿Cómo está distribuida esa agua? Miren, y hablando de eso, el 5% está en el plasma, ¿no? Gran cantidad. El 15% en el líquido intersticial, o sea, entre tejidos. Y el 50% del agua está intracelular, o sea, dentro de nuestras células está el 50%. ¿Eso qué me hace pensar? Me hace pensar de que dentro de nuestras células, en general decía, ¿no? Porque como repito, las células epiteliales pues tienen muy poca agua, ¿no? Entonces, en general, eh, las células tienen gran cantidad de agua. ¿Para qué? Para que cumplan su función, para que los solutos estén ahí, las diferentes estructuras moleculares, pues reaccionen, reaccionen. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiera agua? Nada de agua, fuéramos sólidos, rígidos, totalmente, ¿no? Rígidos. ¿Y cómo reaccionarían las moléculas? Pues no se encontrarían porque no habría en un medio donde moverse, un solvente. Entonces nunca se moverían. Entonces seríamos, y eso es precisamente la materia inorgánica, es más o menos así, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces ahora acá una tablita en donde aproximadamente, ¿ah? Todo esto no es fijo. Probablemente en alguno de sus libros o fuentes bibliográficas, pues se encuentran a lo mejor ligeramente diferente, ¿no? Pero en promedio es así, en promedio, ¿no? No se habla de algo fijo, ¿no? En promedio es así. Los líquidos extracelulares, ¿no? Por ejemplo, dice, en los tejidos humanos, ya hablando solamente de los tejidos, ¿no? En el tejido, por ejemplo, ya hablando extracelularmente, ¿no? ¿Dónde hay más? En el plasma, plasma sanguíneo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de todo el agua que hay eh, en el tejido esto sanguíneo, pues el plasma constituye la mayoría. Está la mayoría. En las células hay poca cantidad. Más es líquido, en otras palabras, ¿no? Por algo es líquido el tejido, ¿no? Ahora, luego está en los intestinos, en la mucosa intestinal, ¿no? Hay gran cantidad también de líquido ahí, la mucosa en sí, para que se pueda dar los procesos metabólicos correctamente. Luego en los riñones, porque filtra y está constantemente filtrando y están constantemente absorbiendo gran cantidad de agua, 80%. Luego está en los músculos, pues va bajando el porcentaje de, ¿no? Agua. Pero ya, por ejemplo, donde tienen menos del promedio,
¿no? Que 70% les decía de nuestro organismo en general, ya menos del promedio donde tienen, por ejemplo, los eritrocitos, tienen mucho menos, o en la piel, ¿no? Lo que les decía, solamente 65%. Pero aún así, la mayoría es agua. La mayoría es agua. O dentro de todos es el esqueleto, lógicamente, ¿no? Dependiendo la zona del esqueleto, entre 20 hasta 60 como máximo, ¿no? Hay zonas que tienen solamente en promedio un 25-30%, ¿no? De agua, el resto no es agua. Muy bien. El balance eh, del agua, eh, o sea, quiere decir el agua que perdemos con el agua que debemos adquirir, ¿no? Ese es el balance o el equilibrio del agua, ¿no? Bueno, en este caso se llama balance. Va a depender mucho de la osmolaridad de los tejidos corporales, ¿no? Va a depender mucho ese equilibrio. La osmolaridad. Entonces, cada tejido, ¿no? Eh, y los líquidos, ¿no? Corporales que tenemos nosotros tienen una osmolaridad definida que va a permitir, en otras palabras, va a permitir una cierta cantidad, ¿no? Cuando está en condiciones normales, bueno, una cierta cantidad. Pero cuando está en condiciones de desequilibrio, de enfermedad o de alguna patología, también va entonces, a asimilar mucho más. O no va a asimilar más de lo, en la cantidad que se requiere. Entonces va a haber mucho menos. Entonces va a depender de esa osmolaridad para que pueda tener un balance correcto, ¿no? Entonces la fuente que nosotros necesitamos, la gran cantidad, no digo la única, pero el 99.9% del aporte de agua que tenemos nosotros es la ingesta, ¿no? Es la ingesta. Nosotros debemos consumir agua. No tenemos otra. El agua que se forma, por ejemplo, en la cadena respiratoria o en otras reacciones bioquímicas que hemos visto, como el ciclo de Krebs, en fin, es muy poquísimo. Constituye menos del 1% del agua que necesitamos. Entonces es muy, muy poco el agua, ¿no? Algunos dicen, creo que es menos del 2%, ¿no? No del 1%, ¿no? Bueno, por ahí va, ¿no? Pero la mayoría lo necesitamos. Entonces, como agua, como tal, o si no, bueno, en los diferentes alimentos, y hay algunos que tienen alimentos que tienen mucha agua, ¿no? Mucha agua, ¿no? Por ejemplo, como algunas frutas, ¿no? Por ejemplo, la sandía tiene muchísima agua, ¿no? En fin, ¿no? O el zumo de naranjas, ¿no? Entonces el agua tiene que beberse como agua o también consumirla a través de los alimentos, ya sea líquidos o sólidos o semisólidos, ¿no? Entonces el agua que proviene principalmente es de tres fuentes, ¿no? En general, así lo clasifican, ¿no? Dice tres fuentes: agua visible, agua oculta y el agua de la oxidación, ¿no? Entonces, eh, ese es en la cadena respiratoria, se produce en la mitocondria, le decía, ¿no? El agua oculta es aquellas donde están por ejemplo, el agua en las frutas, ¿no? Las verduras, en fin, ¿no? Los alimentos. Ahí hay agua también. Pero el agua visible es el agua que bebemos, ¿no? O los líquidos, o los alimentos líquidos. Ahí sabemos que hay agua, ¿no? Un refresco, por ejemplo. En fin, entonces agua visible, agua oculta y el agua oxidación. Y nosotros naturalmente perdemos agua todos los días
a través de la orina, a través de esto, las heces, a través de la piel, ¿no? La sudoración, en fin, ahora mucho más, bueno, en algunas ciudades mucho más que en otras, ¿no? Por ejemplo, en gran parte de la selva y en el norte del país, en Piura, ¿no? Tumbes es mucho más fuerte, Chiclayo quizás más, ¿no? El calor, ¿no? En verano es mucho más, ¿no? Se pierde mucho más a través de la piel que normalmente, ¿no? Como en invierno se pierde mucho menos. Ojo que acá estoy hablando de forma natural, ¿ah? ¿No? Forma natural. Pero al comienzo ya le dije cómo se pierde a través de vómitos, diarrea, ¿no? Ese ya es no natural, pues lógicamente, ¿no? Es pérdida de agua. Bueno, ya que hay algunos datos, ¿no? Que ya deben comenzar a aprender y a saber. Porque eso ustedes van a evaluar ya en el ejercicio profesional, va a evaluar, aunque eso van a tener gran ayuda del personal de enfermería, que también conoce de esto. Sin embargo, ustedes por cuestiones de interpretación fisiológica, ¿no? Cómo está funcionando, lógicamente deben conocer todo esto, ¿no? Deben conocer. Por ejemplo, cuánto es lo normal, ¿no? Dentro de una persona en promedio, lógicamente, ¿no? Debe tener esto, pérdida de agua, ¿no? A través de la orina, cuánto más o menos debe orinar. Por eso se les va evaluando, ¿no? Dependiendo del cuadro clínico, a muchos pacientes se les va evaluando y se le va midiendo la cantidad de mililitros de orina que va perdiendo. Entonces, ¿eso qué va a permitir? ¿No? Va a permitir que se evalúe cuánto está perdiendo y cuánto debe recuperar para el equilibrio, ¿no? Eso es. Y hay parámetros cuánto debe perder normalmente y otros que, bueno, debe estar en exceso o quizás muy poco, ¿no? Entonces esto acá es algo elemental, fíjense, no solamente médicos ni personal de enfermería, sino también otro personal, ¿no? Biólogos, obstetras, esto, deben conocer de todo ello, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto es fundamental, es algo elemental, como digo, ¿no? Para ver el equilibrio hídrico, el equilibrio hídrico, ¿no? Bueno, ya el análisis quizás me darían ya otras cosas para ver el equilibrio electrolítico, ¿no? ¿Qué está perdiendo? ¿Qué tipo de electrolitos y qué tipo de electrolitos no está perdiendo? Ya esa es otra cosa. Pero simplemente medir el volumen es para el equilibrio hídrico, ¿no? Y de cierta manera valorar la funcionalidad renal, ¿no? Uno de los tantos criterios. De forma similar también con eh, la parte fecal, ¿no? O si tiene vómitos, en fin, ¿no? O también incluso se puede medir la sudoración, ¿no? La sudoración, la pérdida, ¿no? Hay unas cintas para ello, ¿no? Ya venden, ¿no? Algunos laboratorios venden unas cintas que se le ponen en diferentes partes del organismo y que me va a permitir ver la cantidad aproximada expresada en mil equivalentes, ¿no? De pérdida de agua a través de la sudoración, ¿no? Esas son utilizadas en muchos, en fisiología deportiva, por ejemplo, ¿no? Bastante. Se le ponen ahí o si no, directamente con algunos equipos, ¿no? Pero hay unas cintas que son más prácticas, ¿no? Para medir esto. Entonces, todo ello hace de que el agua que se excreta, que se pierde naturalmente o no natural, pues vaya a ser medido, ¿no? Y valorado, lógicamente, ¿no?
Más o menos entre 1.200 a 1.500 mililitros diarios son los que debe perderse, ¿no? A través de la orina, ¿no? Mililitros. Entonces, eso es lo que diariamente debe perderse en condiciones normales, de actividad más o menos normal, pero eso va a variar en, en algunos aspectos, ¿no? Ya en personas o pacientes especiales, ¿no? Bueno, y yendo acá ya adelantando un poquito, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, y esto quizá lo vamos a ver mañana, ¿no? Sobre los electrolitos, le decía, pero ahí aprovechando un poquito, bueno, se filtra más o menos, le decía, unos 200 litros de plasma al día, imagínense, ¿no? O sea, no es que nosotros tengamos 200 litros de agua, ¿no? Sino que se repite y repite a lo largo del día y su capacidad, ¿no? Más o menos está alrededor de 200 litros de plasma, en lo que se filtra el riñón. Fíjense la gran funcionalidad del riñón, ¿no? Muy bien, y de ello pues se va perdiendo, ¿no? Un poco de agua. La mayor parte, lógicamente, se reabsorbe, ¿no? Casi todo se reabsorbe, ¿no? Nuevamente se filtra y los túbulos, diferentes túbulos contorneados, bueno, van a permitir que nuevamente se reabsorba. Eh, Más o menos unos 142.000 equivalentes de sodio por litro de agua es que también se va a filtrar, ¿no? Acá da un ejemplo nada más, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de mañana esto, con mayor detalle, ¿no? 142.000 equivalentes de sodio por litro. Muy bien, acá también da unos datos acerca de la densidad, ¿no? Entonces la densidad tiene que ser más o menos entre 1,015 a 1,025. La orina de densidad, ¿no? En promedio, lógicamente, ¿no? Ya luego de eso ya un poquito más quizás podría ser hasta 135 o 0,35, ¿no? Gramos por mililitro, pero eso ya es tener un poco de alerta, ¿no? Ya cuando excede 1,040 gramos, entonces ahí sí ya es algo, se considera como anormal, ¿no? Que está perdiendo muchos solutos, solutos en general, ¿no? Ahora, ¿qué soluto? Ya se analizaría, ¿no? Bueno, la excreción del agua a través de la sudoración, ya les decía más o menos que hay algunas formas como medirlo. Es una solución que también pierde, ¿no? Electrolitos, especialmente de diferente tipo, eh, y que bueno, esto lo vamos a ver un poquito, ¿no? El sudor, vamos a verlo en el seminario también, no sé qué grupo le ha tocado. Muy bien, entonces, hasta acá tenemos que el agua, ¿no? Que nosotros necesitamos debe estar, o que debemos ingerir, eh, lo que requerimos, en otras palabras, debe estar en proporción a lo que necesitamos. Acá yo quiero como hacer un paréntesis y decir que la cantidad excesiva de agua también va a ser perjudicial, perjudicial. Muchos hablan de intoxicación por agua, pero es quizás es un poquito más que intoxicación, ¿no? Porque tiene, claro, características de intoxicación, pero hay otras eh, que no, bueno, no lo definen como tal, ¿no?
Sin embargo, el exceso de agua también va a perjudicar sobre todo la parte de osmolaridad, las presiones osmóticas, eh, y quien va a ser el principal perjudicado va a ser el riñón. El riñón y, como siempre, el hígado. ¿Sí? El hígado, los vasos sanguíneos, en fin, ¿no? No van a funcionar bien los vasos sanguíneos. Entonces, miren, acá hay que tener cuidado, ¿ya? El requerimiento de agua, si una persona está extremadamente deshidratada, ¿no? Extremadamente deshidratada, como tal, ¿no? Por ejemplo, es el caso de, a veces muchos son naufragados, ¿no? Algunos pescadores se les encuentra después de varios días, tienen una deshidratación extrema, ¿no? Entonces, en ese caso no es conveniente darles bastante así de golpe todo, ¿no? Sino dosificarlo. Por eso lo conveniente ahí es no que no ingiera líquidos en grandes cantidades, sino dosificar a través de una vía. Es lo más conveniente. Por algo está dosificado las vías, ¿no? Según sus requerimientos. En ese caso, como esta es estable, no hay problema, se puede dosificar. Que es diferente quizás cuando hay pacientes que están deshidratando, así como por ejemplo en casos de cuadros diarreicos extremos, ¿no? Muy severos, como el cólera, ¿no? O salmonelosis, en fin, ¿no? U otros tipos de similares, ¿no? Entonces ahí sí, ¿no? Se requiere inyectarle pues esto o inocularle grandes cantidades sin medida en muchos casos, ¿no? Entonces a veces colocan hasta 2 vías normalmente para ver, ¿no? Y bueno, y que corran todo lo que tiene que correr, ¿no? Porque también ahí se cuida la volemia, ¿no? Que no colapse, ¿no? Pero en el otro que está estable, entonces poco tiene que ser dosificado. ¿Qué pasaría si es que se le inyecta así, está deshidratado? De una vez hay que ponerle todo y lo ponen 2 vías, ¿no? Entonces en ese caso no está perdiendo, sino simplemente ha perdido y necesita recuperar nada más. Y ahí en ese caso hay que tener mucho cuidado, porque ahí puede haber un colapso precisamente de las arterias o venas, ¿no? Porque hay un desequilibrio desproporcionado, ¿no? De solutos fuera respecto adentro. Y ya vamos a ver cómo podría repercutir eso, ¿no? Bueno, entonces el requerimiento de agua en esos casos, le decía, por eso decía un paréntesis, es diferente, ¿no? Pero en estado normal y en equilibrio, nosotros requerimos de agua diariamente, ¿no? Dependiendo de nuestra actividad y el grado de pérdida de agua también. Más o menos en la misma proporcionalidad, pues agua visible directamente, bueno, unos 200 a 250 mililitros por día, según esta. Y de invisible o oculta, que se le llama, ¿no? Pues ahí también más o menos otro tanto, ¿no? De tal manera que eh, todos los aporten, ¿no? Todos los elementos aporten y que lleguen a un total de más o menos unos 1,5 litros, ¿no? Entre oculta, agua visible, en fin, en promedio. Muy bien. Entonces la composición de los compartimientos, donde están los líquidos
que vamos a ver los líquidos biológicos es una excepción, ¿no? Yo les decía que en los tejidos hay cierta cantidad, pero hay lugares donde hay mucho más. Y en los compartimientos, donde están las ciertas cavidades, como el líquido sinovial, por ejemplo, o las pleuras, o el líquido cefalorraquídeo, en fin, ¿no? Entonces ahí se requiere de mucho más agua, de mucho más agua, ¿sí? Esos líquidos los vamos a analizar detenidamente, lo vamos a analizar en el seminario, ¿no? Detenidamente, vamos a verlo, cada uno va a ver la parte bioquímica, su constitución, ¿no? De qué está compuesto, en fin. Y también, ¿no? La importancia que tiene, quiénes aportan para la formación de esos líquidos. Vamos a darle una mirada, ¿no? Cómo es que llegaron hasta ahí, cómo se formó esos líquidos, qué tipo de células son las que lo forman, esos líquidos, en fin. Entonces no voy a dar mucho mayor detalle respecto a eso, ¿no? Solamente en forma general le voy a decir que hay algunos ya iones que tienen mucho mayor presencia que otros en los diferentes líquidos, ya sea intracelular, ya sea extracelular, o en los líquidos corporales definidos, en fin. Entonces acá vamos a hablar ya de electrolitos. Y al referirnos a electrolitos, vamos a hablar de iones. Y nos vamos a referir a los iones como cationes y aniones. Los cationes son con carga, están ionizados con carga positiva y los aniones con carga, ¿no? eh, negativa. Muy bien. Entonces, miren, hay uno, Gamble es un bioquímico que hizo, hasta ahora tiene, ¿no? Una cierta validez, hizo unas gráficas, ¿no? Las gráficas de Gamble son muy conocidas, ¿no? ¿Qué dicen estas gráficas? Estas gráficas van a determinar las proporciones en cantidades expresadas en miliequivalentes por litro. Por cada litro hay una cierta cantidad. Son tan pequeñas que se llaman, que están en cantidades de miliequivalentes. ¿Sí? Bueno, los iones en general, miren, para que ustedes tengan una idea, los iones que están acá son o que están constituyendo los diferentes líquidos corporales o líquidos biológicos, llamados líquidos biológicos, son de diferente tipo. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de un plasma, y en el plasma hay una cierta cantidad de cationes de carga positiva y una cierta cantidad de aniones. Por ejemplo, en el plasma sanguíneo, ¿sí? En el plasma sanguíneo, la mayor parte, casi todo, son sodio. El catión, como catión, sodio. Y la mayor parte de aniones es cloro. Luego hay bicarbonato también, una cierta cantidad. También hay calcio, magnesio, en cantidades mucho más pequeñas, ¿no? Eh, pero bueno, calcio y magnesio también son cationes, ¿no? Entonces, miren, aniones que son carga negativa, la mayor cantidad son cloros. Entonces acá, miren, sodio-cloro está fuera de la célula. Muy bien. ¿Esto qué me dice?
que este diagrama de Gumbel son unas representaciones en lo cual me va a medir las cantidades, las proporciones dentro y fuera de las células en diferentes líquidos, en diferentes lugares de nuestro organismo. Más o menos ha medido esas cantidades y esas proporciones de electrolitos o de cationes y aniones en general, ¿no? O sea, los de carga positiva y negativa, que son los electrolitos, ¿no? Muy bien. Entonces, Gumbel hizo su experimento, bueno, mediante electroforesis, ¿no? Y vio la cantidad que había y era proporcional la cantidad de aniones y la cantidad de cationes. Entonces, ¿qué hizo acá? Bueno, los aniones, ¿no? Que son esto de carga negativa, ¿no? Respecto a los cationes de carga positiva, pues aquí está, ¿no? Son positivos, pues lo hizo que corra y como se atraen en forma inversa y fueron al cátodo y al ánodo, ¿no? Diferentes. Y determinó, ¿no? Mediante eso las cantidades y vio que son proporcionales entre aniones y cationes. Eso sí, son proporcionales. Son, en otras palabras, tienen la misma cantidad de aniones y cationes. Ahora, el tipo es otra cosa ya, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué hizo? ¿Qué estableció Gumbel? Estableció que si fuera la célula hay una cierta cantidad de iones, ¿no? Que se llaman electrolitos, se dio cuenta que la cantidad de iones positivos o cationes es igual a la cantidad de aniones o iones negativos. ¿Sí? Eso es lo que constató. Entonces, tanto intracelular como extracelular va a ser diferente. Muy bien. Entonces ya se dio cuenta que en la parte extracelular habían más sodios y también se dio cuenta que había más sodios que otros tipos de cationes. Y en el caso de los aniones, habían más cloros que otros tipos de aniones. Y aquí están, miren, de algunos líquidos biológicos, por ejemplo, del plasma, ¿sí? El líquido intersticial y el líquido intracelular, o sea, dentro de la célula. ¿Qué se dio cuenta? Miren, acá, se dio cuenta de algo, que las proporciones son diferentes primero fuera que dentro de la célula. Si ustedes se dan cuenta y van a ver acá líquido fuera de la célula y dentro de la célula. Dentro de la célula hay mucho más, en primer punto, hay mucho más iones que fuera de la célula. Y así sus presiones osmóticas están en equilibrio. Entonces, eso corrobora lo que les dije al comienzo. La cantidad de iones que hay dentro de una célula y la cantidad que hay fuera no siempre son las mismas. No son las mismas. Dentro de las células generalmente hay más iones que fuera de las células. Y aún así es en equilibrio. Punto número 1, que corroboró Gumbel. Punto número 2, que el tipo, estamos hablando de cantidad y tipo, ¿no? Ya, el tipo de iones dentro de la célula respecto al tipo de iones fuera de la célula es diferente también. Cantidades. En cantidades. Por ejemplo, dentro de la célula, el potasio es la mayor parte.
Fuera de las células, el sodio es la mayor parte. Eso estamos hablando dentro de los cationes. Y dentro de los aniones, el fosfato es la mayor parte. Y fuera de las células, el cloruro es la mayor parte de los aniones. ¿Mm? Totalmente diferente. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, tienen carga positiva, carga positiva. Entonces, independientemente de la carga, acá no tienen que ver o no juega un papel importante la carga, porque carga puede tener carga, sino el tipo de ion, ¿no? El tipo de ion. Porque dice, bueno, si se referiría a la carga, entonces cualquier ion con carga positiva la podría poner acá y ya está en equilibrio. No, no está en equilibrio. Habría un desbalance. Por eso, una vez más, la carga no es relevante para el equilibrio osmótico, sino el tipo y la cantidad. ¿Sí? Quedamos entonces, tipo y cantidad. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario que haya acá, como son los dos grandes iones, en otras palabras, nosotros tenemos gran cantidad de iones sodio y gran cantidad de iones potasio. Dirán entonces, pero ¿por qué el sodio es dañino? ¿No? El sodio es dañino cuando excede nada más, porque debe haber gran cantidad de sodio. Y es por eso que hay gran cantidad, casi en todas las células, prácticamente en todas las células hay bombas sodio-potasio para el equilibrio. Si hay mucho sodio, ojo que dentro de las células también hay sodio, miren, una cierta cantidad, pero muy pequeña. Pero si esto se eleva mucho, entonces la proporción respecto al potasio va a ser mayor. Entonces tiene que activarse la bomba sodio-potasio para sacar sodio y meter más potasio. Reemplazarlo, ¿no? Y que la cantidad no varíe. ¿Mm? Entonces estamos hablando de tipo y cantidad. Y bueno, y hay otros tipos también bastantes, ¿no? Proporciones, ¿no? Por ejemplo, fuera de la célula también hay magnesio, calcio, hay fosfatos, sulfatos, bicarbonatos, en fin, ¿no? Eh, pero acá también hay una cosa muy importante que analizar, ¿no? Fuera de las células, las proteínas ionizadas, ¿no? Que aportan con carga iónica, por lo tanto están dentro de los electrolitos, es mínima. Entonces, en los líquidos es mínima las proteínas que aportan. Quizás a lo mejor en el plasma sanguíneo hay una gran cantidad de proteínas, pero que no aportan. Son proteínas no ionizadas, que no tienen residuos, ¿no?, de aminoácidos ionizados. Por lo tanto, no aportan al equilibrio electroquímico. ¿Sí? Pueden haber muchas proteínas en el plasma, cantidad, pero no aportan. Entonces, la cantidad que aportan es mínima. En cambio, intracelular, si hay una buena parte, una gran cantidad de proteínas con residuos de aminoácidos ionizados, sí que aportan el equilibrio electroquímico, por lo tanto, a la presión osmótica. Bien, entonces ustedes ahí lo tienen, ¿no? También hay bicarbonato, pero en mucho menor proporción que afuera, ¿no? Dentro también hay. También hay sulfatos, ¿no? En fin. Bueno, el magnesio intracelularmente es de mayor importancia, por eso es que para los procesos, ¿no? Miren, después del sodio, el magnesio. Por eso hay que consumir nosotros bastante magnesio, ¿no? Y alimentos con bastante magnesio, porque se requiere de mucho magnesio, una proporción grande de magnesio, más que otros electrolitos, ¿no? Claro que acá no están todos, ¿no?
Entonces acá en los otros está una mínima parte, ¿no? La parte superior ahí. Otros, ¿no? Muy chiquitito. ¿Por qué? Porque ahí también están los otros. Bueno, ¿no? Nosotros saben que tenemos gran cantidad de iones, ¿no? Pero es muy poquita la cantidad. La proporción es esta. Este es un diagrama muy, muy valioso. Y las cantidades intracelularmente, miren, ¿no? En total podrían llegar, ¿no? Eh, mucho más que fuera. Bien, y así como ese diagrama de Gumbel, hay varios otros, ¿no? Que pueden determinar las proporcionalidades o cantidades de los líquidos. Bueno, entonces la composición de los líquidos extracelulares, líquidos biológicos, pues va a quedar a cargo de ustedes que busquen esa información un poco, ¿no? Para ver cómo están compuestos, ¿no? Y sus proporciones en cantidades. Bueno, entonces los líquidos ya extracelulares, especialmente los que constituyen los líquidos biológicos, vamos a dejarlo para ustedes. Sin embargo, hay los líquidos extracelulares que no constituyen necesariamente los líquidos biológicos, ¿no? De ellos sí vamos a conversar un poco más y de los líquidos intracelulares, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunos líquidos, como ejemplo, todos son extracelulares, por eso es que hay gran cantidad, en la mayoría hay sodio como el principal ion y cloro y bicarbonato, entre los tres prácticamente hacen más del 90% de los electrolitos que tiene esos compuestos, ¿no? Tanto, por ejemplo, la bilis, las secreciones duodenales, el jugo pancreático, en fin, ¿no? El plasma sanguíneo. Sin embargo, hay una excepción de todos ellos, y ya saben cuál es. Es el jugo gástrico, donde el sodio, pues casi no está presente, ¿no? Son muy mínimas las cantidades. Entonces, drástico todo. Quien esté en su lugar es el hidrogenión, ¿no? Y por eso forma el cloruro eh, el ácido clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico. De tal manera que es diferente a los demás. ¿Mm? En cantidades también, miren, las proporciones más o menos iguales todos, ¿no? Entonces hay muchos acá de todos los secreciones, líquidos, todo lo hizo, ¿no? Este señor, ¿no? Ha ayudado y a otros se basaron en eso para complementar algo que ya no hizo Gumbel, ¿no? Muy bien. Entonces, respecto a los iones intracelulares, de eso nos vamos a referir con mucho más detalle el día de mañana, ¿no? Eh, estos iones intracelulares, ya saben que dentro de los más importantes está el potasio, el magnesio, el calcio, ¿no? El bicarbonato, en fin. Eh, bueno, y van a jugar precisamente un rol importante los, eh, en el metabolismo, ¿no? No solamente en el equilibrio, sino en el metabolismo en sí, ¿no? Porque pues, muchos de ellos son cofactores, ¿no? De enzimas. Muy bien, entonces, en general diremos que la cantidad que hay de iones intracelularmente va a depender de la actividad de las membranas celulares.
¿sí? De las membranas y también de la energía, porque muchos de ellos necesitan ATP, ¿no? Entonces son dependientes el equilibrio electroquímico intracelular de las membranas. Muy bien. Cuando ustedes hablaban en biología de transporte a través de las membranas celulares, hablaban precisamente de esto, que dejan pasar ciertas sustancias y otras no. ¿Por qué dejan pasar? Porque simplemente tienden al equilibrio. ¿En qué momento pasa? Ustedes dirán, pero ¿en qué momento? ¿Cómo sabe la célula? ¿Qué pasa? Porque hay un desequilibrio. Se pierden 10 potasios, tienen que recuperarse esos 10 potasios. Entonces va a transportar. Muy bien. Entonces por eso el transporte de la membrana es muy importante, ¿no? Bueno, el efecto que tienen las soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Esto está dado y lo vamos a analizar en la práctica también un poco más, con más detalle, ¿no? Está dado por la cantidad, ya saben, la cantidad, ¿no? Que se llama la concentración, ¿no? De iones que hay de un lado respecto a otro. Siempre se habla del lado extracelular comparado al lado intracelular. Entonces, extracelular va a depender. La célula está muy bien ahí funcionando con su cantidad de iones y tipo de iones adecuados, está muy bien. Pero lo que pase fuera, ¿no? Lo que pase fuera repercute directamente sobre dentro de la célula. La cantidad y tipo de iones que va a variar fuera va a influir dentro. Mientras afuera haya también un equilibrio respecto adentro, todo va a estar bien. Entonces ahí se dice que está, la solución es isotónica, ¿no? Hay un sistema de equilibrio. Entonces la célula está en un medio isotónico. Pero si afuera varía su cantidad, ¿no? Por ejemplo, pierde electrolitos en un 30%, entonces la solución se vuelve hipotónica. Hipo, pocos, ha disminuido. Entonces en ese caso va a variar también dentro, repercute dentro, entonces dice, bueno, entonces en ese caso, como dentro hay más concentración respecto a afuera, porque afuera ha perdido, entonces hay menos, entonces adentro para que esté mucho más en equilibrio no va a salir los electrolitos para compensar, porque si no también se descompensaría la célula. Entonces, ¿qué hace? Entonces, para ello, y no se pueda descompensar la célula, ingresa agua, o sea, pierde agua afuera y gana agua dentro. ¿Por qué pierde fuera? Al perder agua se va a concentrar más los electrolitos y adentro al ganar se van a diluir más los electrolitos. Entonces, hasta un equilibrio. Lo contrario sucede cuando afuera incrementa. Entonces, igual, ¿no? Incrementa afuera, ¿no? Los electrolitos, por lo tanto, dentro habrá menos respecto a afuera, ¿no? Entonces, de fuera no van a pasar hacia adentro para poder esto, ¿no? Compensar, ¿no? La cantidad, ¿no? Que hay por cada mililitro, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? En ese caso, la célula va a perder agua, ¿no? O sea, va a salir el agua, le va a dar un poco de agua para que afuera, como está muy concentrado, hay muchas partículas por cada mililitro,
Entonces, al diluirlo, ya hay menos partículas por cada mililitro, igual a lo de adentro, ¿no? Y adentro también al perder, pues se va a concentrar un poco más, ¿no? Por cada mililitro. Entonces, esas concentraciones tienden al equilibrio. En este caso, las presiones osmóticas tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, la presión osmótica va a ser la que va a regular, ¿no? Respecto, o la que va a variar respecto a la concentración de electrolitos de uno u otro lado de las membranas, ¿no? Muy bien, entonces se habla de una constante de presión osmótica. Cuando está en equilibrio es una constante, ¿no? Entonces hay una constante osmótica, también hay eso de ahí, ¿no? Ya se ha sacado por cada tipo de concentración, ¿no? Y la constante osmótica también hay para diferentes tipos de células, ¿no? Bueno, ¿eso qué va a permitir la constante? La constante va a permitir que a partir de ahí, pues, tenga esto menos o más presión osmótica, ¿no? De uno u otro lado. Entonces va a permitir la movilidad del agua, ¿no? Esta constante va a determinar cuánto de agua sale y cuánto de agua ingresa, ¿no? Desde ese punto, desde ese constante. Muy bien, como en el caso, por ejemplo, que tiene gran cantidad de transporte de agua a través de la filtración, por ejemplo, el caso de los riñones, que es una de las excepciones, ¿no? Se puede decir, o el que tiene mayor actividad, ¿no? Osmótica. Entonces acá el riñón va a ser el órgano regulador. Ah, hay mucha agua en la sangre, hay demasiado, ¿no? ¿Qué hace? Ah, hay que perder bastante agua, ¿no? Entonces eso va a mantener el equilibrio y la osmolaridad, ¿no? De los líquidos, diferentes líquidos, ese equilibrio que va a tener los líquidos, ¿no? En todo el organismo. Bueno, pero ¿cuándo se activa eso? Bueno, ya ahí esa es parte fisiológica, ya, ¿no? ¿Cuándo se va a activar? Se va a activar, bueno, hay unas hormonas que van a determinar eso, ¿no? Van a determinar o uno o lo otro, o que pierde o que retenga agua, porque por otro lado está perdiéndose agua por los vómitos, la diarrea, quizás, pero ya por el riñón ya no debe perder. Entonces, ahí se activa, bueno, ya una cascada de señalización, en fin. Entonces, va a determinar de que la hormona antidiurética, pues, ¿no? Actúe, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, así es, ya es una parte fisiológica, es la regulación, ¿no? La regulación. Hay mucha agua, igual, ¿no? Bueno, y acá se habla ya de alguna deshidratación o pérdida de agua eh, por aumento de sales, ¿no? ¿Cuándo? Cuando hay poca ingesta de agua, por ejemplo, ¿no? Normalmente nosotros consumimos en los alimentos muchos electrolitos, sales especialmente, ¿no? Pero también se debe consumir en gran cantidad. Entonces ese tipo de deshidratación no es por pérdida, sino por poca ingesta de agua, en otras palabras, ¿sí? Entonces se ingiere más electrolitos que agua, especialmente sales, ¿no? Muy bien, la deshidratación con pérdida de sales, que es otra cosa ya, ¿no? Entonces, cuando se pierde sales, por algún motivo se está perdiendo sales, entonces se va a perder también agua, ¿no? Por el mismo hecho que les acababa de decir, ¿no? Extracelularmente
la sales sale, por ejemplo, ¿y quién es el regulador de todo? Es la sangre, ¿no? El plasma sanguíneo. En el plasma sanguíneo se pierde sales por diferentes motivos, ¿no? Ya sea incluso por una hemorragia, eh, por diferentes motivos. Se pierde sales a partir del líquido, entonces todas las células aportan eh, gran cantidad de agua, ¿no? Muy bien, o ganan agua para poder compensar porque se está perdiendo sales, ¿no? Entonces, las células van a comenzar a hincharse. Entonces, cuando hay pérdida de sales, generalmente el volumen plasmático va a bajar, ¿no? Porque va a estar en un medio hipotónico las células, por lo tanto, porque hay pérdida de sales, ¿no? Y luego esto va a ganar las células, ¿no? Bueno, y cuando hay pérdida paralela tanto de sales como de agua, pues ya ese es, ¿no? Es cuando hay deshidrataciones extremas, por ejemplo, en caso de cuadros diarreicos severos o en caso de deshidrataciones severas por largo tiempo. Entonces ahí hay ya, es cuando se pierde ambos, pues las células van a empezar a colapsar, ¿no? Entonces van a deshidratarse demasiado, ¿no? Y va a haber resequedad, por ejemplo, primero de la piel, de las mucosas, en general la mayor parte de células, ¿no? De tejidos, se van a comenzar a deshidratar, ¿no? Porque se pierde, ambos se pierden, tanto agua como sales. Cuando se habla de retención de agua, por ejemplo, los edemas, ¿no? Cuando se habla cuando no se pierde el agua como debe perderse, ese ya es una anomalía, ¿no? La retención de agua eh, se va a dar porque no, los llamados edemas, porque y muchos le llaman también esto que hay hinchazón, ¿no? Pero no es en realidad hinchazón como tal, ¿no? Sino es un edema, es un aumento o incremento de líquidos extracelulares. No están dentro de las células, sino están fuera de las células. ¿No? Ahí ya, entonces el líquido extracelular tiene mucha agua. ¿Por qué no? O sea, porque algo está mal ahí, ¿no? No está perdiéndose agua. Es probable que no se esté filtrando correctamente, ¿no? Entonces, por eso es importante que se pierda también el agua, ¿no? Y se recupere, se pierde y se recupere, ¿no? Bueno, y normalmente en los tejidos blandos es donde se produce estos edemas. ¿Por qué? Porque esos tejidos están, están generalmente por tejido conjuntivo, ¿no? Muy bien, creo que hasta acá vamos a llegar porque ya lo vamos a ver los electrolitos el día de mañana, ¿no? Acá hay solamente un adelanto, ¿no? De los dos más importantes extracelularmente, ¿no? Los iones extracelulares, sodio y cloro, son los más importantes, ¿no? Y vamos a ir estudiando, ¿no? Esto de acá, ¿no? Esto sodio. ¿Cuáles son las funciones que ayudan al organismo, ¿no? Para el equilibrio electroquímico, porque están aportando, ¿no? Su carga fuera de la célula, ¿no? Ambos, ¿no? Muy bien, acá hay un error por si acaso, ¿no? El cloro no es más, sino es menos, ¿no? Sodio más, cloro menos, ¿ya? Lo que se ha ido ahí en el título, ¿no? De todos. Muy bien, entonces todo eso tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Les decía que el equilibrio lo da en la parte extracelular mayormente el sodio y el cloro, ¿no? Y dentro el potasio, ¿no? El potasio. Entonces ese balance que se hace
fuera respecto a adentro está en la cantidad, ¿no? Y el tipo, más que en la carga iónica en sí, ¿no? Porque si no, cualquier electrón con carga o electrolito con carga positiva podría ponerse en lugar de sodio, pero no es así, ¿no? Igual, los más importantes dentro intracelular es el potasio y el magnesio, ¿no? Eso lo vamos a ver detenidamente. Ahora solamente es algo general, ¿no? El día de mañana vamos a verlo mejor esto, ¿sí? Entonces acá, bueno, hay unas generalidades como que, por ejemplo, el potasio, que es el más importante intracelular, nosotros debemos ingerir de forma regular, ¿no? Y hay alimentos ya que tienen mucho más potasio que otros, así como otros tienen mucho más magnesio que otros que necesitamos. Bueno, el sodio y el cloro, la sal común que tenemos, eso ya no es tanto preocuparse porque en todos lados está la sal, ¿no? Pero sí hay que ver dónde está el potasio, ¿no? Y también el magnesio, ¿no? Mayormente está el magnesio juntos incluso con calcio en muchos frutos secos, ¿no? En gran cantidad. Bueno, y algunos otros alimentos también de